Imagina a un hombre sencillo, un pastor de ovejas y cultivador de higueras, viviendo en un pueblo pequeño y tranquilo. No tenía títulos, no era un estudioso de las Escrituras, ni alguien conocido entre los grandes de su época. Pero, de repente, este hombre común es llamado por Dios para una misión extraordinaria: enfrentar reyes y líderes religiosos, denunciar injusticias y anunciar un juicio divino que nadie quería escuchar. Este es Amós, un profeta que surgió del anonimato de Tecoa para convertirse en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Amós nació en Tecoa, un pueblo tranquilo en el corazón de Judá. El paisaje estaba rodeado de campos vastos, colinas doradas bajo el sol abrasador e higueras que se mecían con el viento. Era una tierra de pastores, acostumbrada al ritmo simple de la vida en el campo. En ese rincón casi olvidado del mundo, nadie imaginaría que allí crecía un hombre destinado a ser una de las voces más desafiantes de su tiempo. Desde joven, Amós vivió una rutina que parecía inmutable. Cuidaba las ovejas de su familia, guiando los rebaños por las colinas, siempre atento a los peligros. Cuando no estaba en el campo, se dedicaba al cultivo de higueras, especialmente los sicómoros, árboles que requerían un trabajo meticuloso para dar frutos. El joven Amós, con manos callosas y mirada aguda, aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y a entender sus señales. Quien lo viera no vería más que a un pastor común, quizás incluso un poco solitario, apartado de las grandes ciudades y sus problemas. Pero había algo especial en Amós, aunque él aún no lo supiera. Sus ojos reflejaban una inquietud, una percepción aguda de las injusticias que a veces llegaban hasta los rincones más remotos de Tecoa. Cuando escuchaba las historias que traían los viajeros sobre Samaria y sus riquezas, sobre la opresión de los pobres y la avaricia de los ricos, sentía algo diferente, una indignación que no lo dejaba en paz. Mientras el mundo seguía su curso, una voz mayor, silenciosa pero inconfundible, comenzaba a formarse dentro de él. Era como si el viento que soplaba sobre las colinas llevara consigo un susurro divino, un llamado que aún no entendía completamente. Hasta que un día, ese silencio fue roto de una manera que Amós jamás imaginaría. Aquel día parecía igual a todos los demás. El sol nacía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado, mientras Amós guiaba su rebaño por las colinas. El sonido de los cencerros de las ovejas se mezclaba con el susurro de las hojas y el canto tímido de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo, tan predecible, pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la trayectoria de aquel hombre. Fue mientras estaba solo, observando a las ovejas pastar, que Amós sintió el llamado. No era una voz común, de esas que se oyen y responden con palabras. Era más bien un peso en el corazón, un calor que subía por su espalda y parecía llenar todo su ser. Era como si el viento que soplaba entre los árboles estuviera cargado de algo más que simple aire, una presencia, una urgencia. Amós, que nunca se había considerado especial, percibió que Dios le estaba hablando. Dios no lo llamó para una tarea pequeña. Él, un hombre sencillo, acostumbrado al silencio del campo y al trabajo con las manos, fue enviado a hablar en nombre del propio Creador. Y no sería un mensaje fácil. Amós debía ir al reino de Israel, al norte, y enfrentar a los poderosos con palabras duras. Debía denunciar las injusticias, la avaricia y la corrupción que reinaban allí. Imagina el peso de esta misión. Un pastor anónimo, sin títulos ni estatus, siendo enviado a confrontar a reyes y sacerdotes. Amós sabía que sería un camino difícil. No tenía preparación ni elocuencia. Tal vez pensó, soy solo un ganadero, pero no había espacio para rechazarlo. Cuando Dios llama,
Incluso el más sencillo de los hombres es capaz de grandes cosas. Amós dejó atrás los campos de Tecoa y comenzó su viaje hacia el norte sin saber exactamente qué encontraría. El reino de Israel lo esperaba, próspero por fuera, pero podrido por dentro. Y Amós llevaba el mensaje que sería como un trueno rompiendo el falso silencio de aquel lugar. El camino hacia el reino de Israel era largo y lleno de incertidumbres. Amós caminaba, llevando consigo solo lo necesario: su cayado, la experiencia acumulada en los campos y la convicción de que estaba obedeciendo el llamado de Dios. A medida que se acercaba, los relatos sobre Israel se volvían más claros e inquietantes. El reino era próspero, más de lo que Judá podía imaginar. Las ciudades estaban llenas de palacios lujosos, mercados bulliciosos y fiestas grandiosas. Pero detrás de ese brillo aparente, Amós escuchaba historias de opresión, corrupción y una religión vacía que servía más como espectáculo que como devoción. Cuando llegó, el contraste lo impactó. Samaria, la capital, brillaba con la ostentación de los ricos. Las calles principales eran un desfile de telas finas, joyas relucientes y risas de quienes parecían tenerlo todo. Pero bastaba con desviar la mirada a los callejones más ocultos para ver otra realidad. Pobres, aplastados por la miseria, esclavos sobrecargados de trabajo y niños hambrientos. Amós no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de lo que estaba mal. Los ricos vivían como si nada pudiera tocarlos, aprovechándose del trabajo duro de los menos favorecidos. La justicia, que debería ser un derecho de todos, se había convertido en un privilegio de pocos. La religión, que debía ser el fundamento moral del pueblo, era una farsa. Los altares estaban llenos de ofrendas costosas, pero los corazones estaban vacíos de arrepentimiento. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, cambiando la verdadera adoración por rituales pomposos y convenientes. Amós veía todo esto y sentía que su mensaje no solo sería difícil de escuchar, sino como una hoja afilada expuesta ante un pueblo que prefería cerrar los ojos. Mientras caminaba por las calles de Samaria, escuchando el murmullo de los mercados y los cánticos que venían de los templos, Amós sabía que su momento estaba llegando. No sabía exactamente cómo o cuándo comenzaría, pero una cosa era segura: su voz pronto resonaría como un trueno en los palacios y plazas. La oportunidad de hablar llegó más rápido de lo que Amós esperaba. Estaba en Samaria, rodeado por la opulencia de la ciudad, cuando comenzó a proclamar su mensaje. No hubo ceremonias ni preparativos elaborados. Amós simplemente alzó la voz y fue como si el propio cielo rugiera. Comenzó con palabras que nadie podía ignorar. El Señor rugirá desde Sión y desde Jerusalén hará oír su voz. Era como un trueno cortando el aire. Los que pasaban se detuvieron a escuchar más por curiosidad que por reverencia. Al fin y al cabo, ¿quién era ese hombre vestido como un pastor, atreviéndose a hablar con tanta autoridad? Las palabras de Amós eran directas, sin rodeos. Habló sobre las naciones vecinas, condenando sus injusticias y crueldades. El pueblo de Israel escuchaba con cierta satisfacción porque parecía que él estaba atacando a sus enemigos. Pero entonces Amós cambió la dirección. Como el rugido de un león cambiando de presa, Amós señaló a Israel. Su voz se volvió aún más intensa, más urgente. Comenzó a denunciar a los ricos que explotaban a los pobres, a los líderes que convertían la justicia en una mercancía, a los sacerdotes que hacían de la religión un espectáculo. Ustedes que aplastan a los pobres y exigen tributos de granos, construyeron casas lujosas, pero no vivirán en ellas. Plantaron viñedos hermosos, pero no beberán su vino. Sus palabras cortaban como cuchillas, revelando verdades que todos sabían, pero que nadie quería admitir. Era como si Amós estuviera arrancando el velo que escondía la podredumbre del reino.
Hablaba con una fuerza que no venía de él, sino de Dios, y cada frase parecía resonar dentro de las conciencias de quienes lo escuchaban. Algunos se miraban incómodos, otros susurraban, intentando restarle importancia a ese hombre sencillo. Pero Amós continuaba imperturbable. Sabía que su mensaje era una advertencia, un último llamado para que Israel cambiara su camino. Y sus palabras, aunque difíciles de escuchar, eran solo el comienzo. Mientras las palabras de Amós aún resonaban en las calles de Samaria, algo más profundo comenzó a ocurrir. Dios no solo le dio palabras para hablar, sino también imágenes que hablaban por sí solas, como visiones vivas ante sus ojos. La primera visión apareció como un campo verde y fértil que parecía lleno de vida, pero de repente una nube de langostas surgió, devorándolo todo a su paso. No quedó nada, ni alimento, ni esperanza. Amós sintió el peso de aquella escena. Sabía lo que significaba. Israel estaba al borde de perderlo todo. Amós no pudo contener su clamor. Intercedió, pidiendo a Dios que tuviera misericordia y no destruyera completamente al pueblo. Por un instante parecía que Dios había escuchado, pero las visiones continuaron. En la siguiente apareció fuego. No un fuego común, sino algo que consumía hasta las profundidades, secando los ríos y quemando la tierra hasta las raíces. Era aterrador, casi sofocante, como si Amós pudiera sentir el calor en su piel. Otra vez clamó, implorando clemencia, pero Dios le estaba mostrando la gravedad de la situación, algo que ya no podía ser ignorado. La tercera visión era extrañamente simple, pero llena de significado. Amós vio a Dios sosteniendo un plomo de albañil, ese pequeño instrumento que los constructores usan para asegurarse de que un muro sea recto. Pero el plomo estaba en manos del Creador, y Él lo usaba para medir a Israel. El mensaje era claro: el pueblo estaba torcido, desviado. Dios, el constructor del universo, no toleraría un edificio moral a punto de colapsar. Las palabras de Amós eran como un hacha cortando las raíces de la arrogancia de Israel, y eso incomodaba a mucha gente. Entre los que se sentían amenazados estaba Amasías, el sacerdote de Betel. Era un hombre poderoso, alguien que representaba la religión oficial del reino. Para Amasías, el templo de Betel era más que un lugar de adoración. Era un símbolo de control y prestigio. Pero ahora, ese profeta del sur estaba sacudiendo las estructuras, denunciándolo todo como falso y corrupto. Amasías sabía que debía hacer algo, y rápido. El sacerdote intentó desacreditar a Amós de todas las maneras posibles. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam, advirtiéndole que las profecías de Amós eran peligrosas. Decía: Amós está conspirando contra ti. Sus palabras son insoportables para el pueblo. Amasías quería hacer parecer que el profeta era una amenaza política, alguien que estaba sembrando revuelta en el reino. Pero Amós no se intimidaba. Sabía que su misión venía de Dios y no de manos humanas. Cuando la presión política no funcionó, Amasías confrontó a Amós directamente. Intentó menospreciarlo, como si sus orígenes humildes fueran motivo de desprecio. «Vete, vidente», dijo Amasías con desdén. «Ve a profetizar en Judá. Aquí en Israel no tienes lugar». Pero las palabras de Amós eran como una roca inquebrantable. Miró a Amasías y respondió con firmeza: «No soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, cuidador de sicómoros, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Era una declaración poderosa. Amós no estaba allí por elección propia ni por ambición. Fue enviado y nada, ni siquiera Amasías, podría desviarlo de su misión. Pero las tensiones continuaban creciendo. La oposición al profeta era cada vez más fuerte y el pueblo comenzaba a dividirse entre los que lo rechazaban
y los pocos que se atrevían a escucharlo. Sus palabras, tan afiladas como cuchillas, seguían resonando en palacios y mercados. Se levantaba en las plazas y decía cosas que nadie tenía el valor de decir. Un día, mirando directamente a los ricos comerciantes que se exhibían con sus túnicas lujosas, Amós comenzó a hablar con un tono que mezclaba indignación y pesar. «Ustedes, vacas de Basán», dijo, refiriéndose a la élite de Samaria. Era una metáfora provocadora, comparándolos con las vacas gordas de Basán, conocidas por su opulencia. Vivían en el lujo a costa de la explotación de los pobres. Amós describía escenas de codicia y opresión con una claridad impresionante. Habló de balanzas deshonestas en los mercados, de comerciantes que reducían la cantidad de trigo vendido mientras subían el precio. Dijo que incluso los residuos del trigo que debían desecharse se vendían a los pobres como si fueran alimento. Con voz firme, señalaba a los líderes religiosos que realizaban grandes ceremonias en los altares de Betel y Gilgal, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. «Odio y desprecio sus fiestas religiosas», proclamó Amós, y el impacto era palpable. Decía que los sacrificios y canciones que llenaban el templo eran inútiles porque no provenían de un corazón justo. En su lugar clamaba: «Corra el juicio como un río y la justicia como un arroyo inagotable». Era una imagen poderosa, una metáfora que comparaba la verdadera voluntad de Dios con un río caudaloso que purifica y renueva. El silencio de las multitudes, a veces, era interrumpido por murmullos incómodos o risas nerviosas. El mensaje de Amós se volvía insoportable para los poderosos, pero él sabía que debía continuar. Había más por decir, más por revelar. Amós seguía hablando, incluso ante la resistencia. Sabía que sus palabras eran duras, pero también sabía que Dios nunca enviaba una advertencia sin una promesa de esperanza. En medio de sus profecías sobre destrucción y juicio, Amós comenzó a revelar algo diferente. Una restauración. Habló de un tiempo en el que las cosas serían corregidas. Era como si, en medio de la oscuridad de una noche sin estrellas, mostrara un destello de luz en el horizonte. En aquel día, decía, levantaré la tienda caída de David. Era una visión llena de significado. La tienda de David, un símbolo de tiempos más simples y de una relación más pura con Dios, sería restaurada. No sería un templo de piedras frías, sino algo vivo, lleno de vida y comunión. Las palabras de Amós pintaban imágenes que tocaban el corazón, incluso de los más endurecidos. Hablaba de viñedos llenos de frutos, de campos fértiles donde los granos serían tan abundantes que los segadores apenas podrían seguir el ritmo. Los días de hambre y escasez serían reemplazados por celebración. Pero no solo eso. Amós también habló de un pueblo reunido, aquellos que habían sido dispersados, que habían perdido sus raíces, serían traídos de vuelta. Reconstruirían las ciudades destruidas, plantarían jardines y vivirían en paz. Era una promesa que parecía imposible para muchos. Después de todo, la realidad ante ellos era de desigualdad, opresión y juicio inminente. Sin embargo, las palabras de Amós eran como una semilla plantada en tierra dura, esperando el momento adecuado para germinar. Aun cuando Amós traía esta visión de esperanza, sabía que la resistencia seguía creciendo. La gente estaba inquieta, los poderosos más irritados. Y mientras hablaba de un futuro restaurado, la realidad inmediata era de peligro e incertidumbre. Su misión estaba llegando a un punto crítico, y el silencio que se acercaba parecía aún más aterrador que sus palabras. Después de todo lo dicho, después de todas las visiones compartidas y las verdades proclamadas, Amós comenzó a apartarse del centro de atención. Su misión
Parecía estar llegando a su fin, pero no porque hubiera desistido o perdido su fuerza. Era como si, de alguna manera, supiera que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Las palabras que un día rugieron como un león, ahora daban lugar a un silencio que pesaba más que cualquier discurso. El pueblo que lo escuchó quedó dividido. Algunos aún discutían sus palabras, tratando de entender el significado de sus advertencias y promesas. Otros, especialmente los poderosos, prefirieron fingir que nada de eso importaba. ¿Quién es él después de todo?, decían unos a otros, tratando de desacreditar al profeta que regresaba a los caminos de Judá. Pero la verdad era que el impacto de Amós ya estaba grabado. Sus palabras seguían resonando como olas que no podían ser contenidas. La falta de detalles sobre los últimos días de Amós solo aumenta el misterio. Simplemente desaparece de las páginas de la historia, sin dejar registros de cómo terminó su vida. Tal vez regresó a los campos de Tecoa a cuidar sus ovejas y sus higueras, viviendo los días que le quedaban en paz. O quizás continuó proclamando su mensaje en lugares donde pocos podían escucharlo. Lo que sabemos es que el silencio que siguió no fue un final, sino un intervalo. Era como si su ausencia fuera parte del plan, un espacio en blanco para que el pueblo reflexionara y decidiera qué hacer con todo lo que había sido dicho. Aún así, la historia de Amós no se apagó. Sus palabras permanecieron vivas, pasando de generación en generación, como un recordatorio de lo que significa justicia, integridad y el coraje de obedecer el llamado de Dios. Las palabras de Amós, aunque inicialmente rechazadas por muchos, continuaron extendiéndose como semillas lanzadas al viento. Su mensaje, aunque simple en su esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser ignorado. Cada frase llevaba la fuerza de una convicción que venía directamente de Dios. No fue un hombre común. Aún sin títulos ni linaje profético, dejó una marca que atravesó generaciones. Era como si su historia resonara más allá de su propia vida, desafiando e inspirando constantemente. Con el tiempo, las verdades que Amós proclamó se volvieron imposibles de olvidar. La imagen del plomo, del río de justicia, de las vacas de Basán, todas esas metáforas quedaron grabadas en la memoria del pueblo, funcionando como espejos para una sociedad que necesitaba urgentemente cambiar. Y no solo en Israel, sino en cualquier lugar donde la injusticia y la hipocresía amenazaran con oscurecer la voluntad de Dios. Amós nos mostró que la verdadera adoración no está en ceremonias grandiosas ni en templos decorados, sino en la justicia fluyendo como un río, en la rectitud practicada como un estilo de vida. Su voz se levantó por aquellos que no tenían voz, por los pobres y oprimidos explotados por los poderosos. Él personificó el coraje que nace del llamado de Dios, el coraje de decir la verdad, incluso cuando nadie quiere oírla. Hasta hoy, el legado de Amós sigue vivo, no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia, en cada gesto de bondad que refleja el corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en lugares inesperados, muchas veces con personas comunes. Y mientras reflexionamos sobre su vida, nos preguntamos qué estamos haciendo para que el río de justicia siga fluyendo. Tal vez, como Amós, estamos siendo llamados a algo más grande, algo que exige valentía y fe para cumplirse. Y así, su historia se entrelaza con la nuestra, invitándonos a escuchar, actuar y transformar el mundo que nos rodea. La historia de Amós termina como comenzó, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Era solo un pastor, un hombre de manos callosas y pies marcados por el polvo del campo. Pero fue elegido para llevar un mensaje que sacudiría un reino. No por su elocuencia o posición, sino por su obediencia y fe.
Y eso es lo que hace que su trayectoria sea tan poderosa. Amós nos recuerda que Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Desde las colinas de Tecoa hasta las plazas de Samaria, Amós llevó una lección que resuena hasta hoy. La verdadera adoración a Dios está en los actos de justicia y bondad. No importa cuántas canciones cantemos o cuántos altares construyamos, si nuestro corazón no es recto y nuestras acciones no son justas, todo es en vano. Nos enseña que la fe no es algo cómodo, sino un llamado a enfrentar las realidades más difíciles, aunque eso signifique oponerse a lo que es popular o conveniente. Además, Amós nos desafía a ver a los invisibles. Habló por los pobres, los oprimidos, los olvidados. Nos mostró que ignorar la injusticia no nos exime de nuestra responsabilidad. Al contrario, nos convierte en cómplices de ella. Su clamor por un río de justicia y un arroyo de rectitud no fue solo un grito para Israel, sino un llamado para todos nosotros, en cualquier tiempo o lugar. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir sus propósitos. La única condición es que estemos dispuestos a escuchar y actuar. Así como Amós, podemos ser una voz para aquellos que no tienen voz, un canal para que la justicia fluya. La pregunta es, ¿estamos listos para decir sí al llamado, incluso si eso nos lleva por caminos difíciles? Porque, como Amós nos mostró, es en ese sí donde comienzan las historias que realmente importan. Si te gustó la historia del profeta Amós y quieres seguir acompañando más relatos de fe y superación, no olvides dar like a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.